Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar la forma cómo utilizar la Sagrada Escritura. Entonces, ¿se recuerdan que hace 8 días les dije que necesitamos la Biblia, ¿verdad? Para ir trabajando y viéndolo de una manera práctica. ¿La tienen por ahí? Sí, licenciada. Ok. Muchas gracias, Sí, muchas gracias. licenciada, la tenemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para irlo teniendo claro qué es lo que estamos teniendo en introducción de Sagrada Escritura de una manera rapidita, ¿verdad? Para no tardarnos tanto. Entonces, permítame un momentito. Bueno, entonces ya sabemos que etimológicamente, eso ya lo tenían como pregunta. De hecho, no les he preguntado, hoy no he visto el portal, pues sí lo vi para ponerle la agenda, pero no he visto trabajos. Pero ya habían entrado algunos, no todos, así es que no sé si todavía tienen problemas con el portal. Sí, licenciada, a mí me cuesta ingresar y le quiero pedir disculpas. No sé si me acepta que yo le envíe mis tareas en lo mínimo que pueda, así por WhatsApp. Perdone, porque a mí sí me cuesta. Ok, bueno, ya con usted creo que ya habíamos hablado, Sofía, y ese no es problema, puede hacerlo. Pero alguien más que logró Muchas hablar con gracias. Timoteo o algo así, que tenga problema. Lo que pasa es que no les he puesto otro trabajo, pero hoy sí les voy a dejar, por eso estoy preguntando. En el chat hubo una compañera que se llama Lesbia que estaba preguntando, no sé si ahorita ya está conectada, pero ella sí estuvo preguntando porque no lograba enviar sus tareas. Sí, es que como se recuerdan que yo les dije que se comunicaran con Timoteo, ¿verdad? Entonces él es el encargado y él estaba pendiente, pero no sé yo si lograron hablar con él o no. Entonces yo sí necesito que me cuenten eso porque yo no quiero ponerles tarea, pero el padre Porfirio ve el portal, entonces, eh, ¿te manda? Entonces, si yo les pongo tarea y luego cierro la sesión, pues quienes salen perjudicados son ustedes, ¿verdad? Por eso es que necesito saber cómo van. Aunque ustedes no lo crean, ya vamos a la mitad del trimestre, pues son 12 clases, esta es la quinta, prácticamente vamos a la mitad, la otra semana sería exactamente la mitad. Entonces es importante que vayamos bien, porque solo les he podido dejar un trabajo por la dificultad que han tenido en eso. Pero ya hoy y de aquí en adelante vamos a tener varios temas porque necesitamos zona. Bueno, habiendo aclarado eso, ya sin más, hacemos el pequeño resumen. Etimológicamente, pues Biblia es conjunto de libros, pequeña biblioteca, libros. Eso ya súper quedó claro, ¿verdad? Entonces, luego, sabemos que es la palabra de Dios que se comunica con el hombre para descubrir su plan de salvación. Entonces nosotros no es otra cosa, ya dijimos, no es ciencia, no es historia, no es literatura, es Dios que se da a conocer y da a conocer su proyecto de salvación. Importantísimo eso. Y luego, pues se le llama también Sagrada Escritura, libros santos, libros sagrados, palabra de Dios, la Escritura. Y en la universidad también se llama ciencias bíblicas, porque es una ciencia, la teología es una ciencia. Entonces, en la universidad se ve académicamente, se estudia el texto, se estudia, se analiza, se ven las formas literarias, se toma muy, muy en serio y el diplomado
pues no es que vaya muy diferente. O sea, estamos haciendo un estudio y hay que abrir la mente e ir como releyendo la información que vamos teniendo para ir captando, ¿verdad? Los personajes, ya lo vimos también, es Dios y el hombre, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que es Dios quien se da a conocer. Entonces, ahora tenemos la Biblia ahí, ustedes la tienen, y se van a dar cuenta de que está dividida en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Testamento ¿se acuerdan que vimos en las sesiones que hay temas, hay personajes, hay figuras? Entonces, y hay que entender el papel de esos temas, de esos personajes y esas figuras, ¿verdad? Entonces, testamento se le llama ahí a la alianza, porque es lo que se queda. O sea, Dios, hemos visto que entre los temas está el tema de la alianza. Lo vimos desde la prehistoria con Noé, es la primera alianza. Lo vimos luego con Abraham, vimos que ese tema de la alianza se va renovando con cada personaje. Aquí tienen ustedes los personajes, Abraham, después sigue Isaac, Jacob, Moisés, después sigue Josué, después siguen los jueces, después siguen la monarquía, los profetas y la monarquía. Y entonces todo eso van a ser el Antiguo Testamento, o sea, la antigua alianza que Dios va renovando constantemente en las distintas generaciones. Decíamos una de estas sesiones que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nosotros vamos a renovar, a tener un encuentro con el Señor y a renovar la alianza hecha por Jesús. Entonces tenemos el Antiguo Testamento con ese tema recurrente que va desde el principio hasta hoy, nuestros días, el Testamento como alianza. Y luego el Nuevo Testamento lo inaugura Jesús, la nueva alianza, ¿verdad? Y que nosotros la renovamos en la Eucaristía. Vamos al encuentro con el Señor, al memorial, no vamos a un recuerdo, no vamos a una escena, no vamos a oír, no vamos simplemente a tener un encuentro con el Señor y a renovar la alianza hecha por Él. Entonces, luego, lo que vimos también es el contenido que hay en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces ya vimos que el contenido es la historia de la salvación. Y esa historia de la salvación son las intervenciones salvíficas. Hemos dicho siempre que el protagonista es Dios. Él tiene el protagonismo y va actuando. Hemos visto que el ser humano, pues, es también un protagonista, pero es elegido, que es otro tema que también vimos, la elección es elegido sin mérito. Eso hicimos mucho énfasis porque nosotros tenemos como la dificultad de usurpar el lugar de Dios dándonos a nosotros, o sea, nosotros por mérito. Digamos, hay personas que dicen, ¿qué haría yo de bueno para que Dios me hiciera? Oh, o sea, Dios da todo, se da Él mismo sin mérito, sin merecerlo, nosotros. Y así vemos la elección de cada personaje es sin mérito. Entonces, por eso son intervenciones salvíficas de Dios que ha ido teniendo a través de las distintas generaciones con la humanidad. Importante tomar en cuenta eso, por favor. Entonces, irlo viendo. Y esto ya se me trabó, ya no pasa. Permítame un momentito. Permítame un momentito porque vamos a ver.
Es que les cuento que se está yendo un poco la luz y entonces se queda trabado el internet, pero ahorita no avanza. Así es que vamos a ver si más adelante va a seguir avanzando, pero nosotros continuamos, porque tenemos, aparte del material, pues que está en PowerPoint, pues tenemos también el material que estamos trabajando con nuestro libro. Entonces, esos son los temas que hemos ido viendo que van recorriendo toda la Sagrada Escritura. Y luego, pues más adelante había pues otra diapositiva que presentaba cómo está dividido los libros, ¿verdad? Y ya habíamos dicho anteriormente un poquito eso, ahí lo tienen ya, no sé si lo logran ver. Ahí tienen la división de la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y luego tenemos aquí los libros históricos. Ya dijimos que cuando hablamos de libros históricos no debemos entender como entendemos la historia actual, porque es una interpretación teológica de la historia. Y entonces ahí tenemos todos los que van narrando, o de hecho por eso se llaman narrativos, porque ese es el género literario. Y entonces ahí vamos teniendo las narraciones, por ejemplo, de Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Macabeos, todos los que van dando historia, Esdras, Nehemías, son libros históricos, porque van narrando, interpretando teológicamente, o sea, la acción de Dios, la acción salvadora de Dios en la historia, va narrando esa historia que Dios va tejiendo y sus propósitos y sus proyectos. Luego tenemos los libros didácticos, que son enseñanza, y aquí tienen los números: 21 históricos, 7 didácticos, 18 proféticos. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que también los históricos entran, por ejemplo, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Los didácticos entran las cartas de Pablo, y los proféticos, pues, entran también, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿verdad? Que va a entrar como en esa línea. Luego aquí lo tienen dividido, la división de los 46 libros y 27. Aquí tienen cómo están separados en la Biblia. El Antiguo Testamento, Pentateuco, que ustedes están leyendo, históricos, que ya les dije cómo va desarrollado: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Ruth, Macabeos. Bueno, luego los poéticos y sapienciales, que tienen a Job, Salmos, Proverbios. Esos nombres se encuentran en la parte, vayan viendo ustedes en su Biblia, por favor. Cuando uno tiene que buscar un libro, pues no es que empiece a buscar hoja 1, o va al índice general al principio de su Biblia, y ahí está el índice, o en la parte superior usted ya lo ubica cómo está colocado, y en la parte superior busca el nombre, que está con letras grandes, ¿verdad? Y luego tenemos profetas mayores, que ya lo explicamos en el otro curso que tenemos de libros proféticos, que son mayores porque tienen mayor contenido escrito, ¿verdad? Y los menores. Luego en el Nuevo Testamento, pues tenemos los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas católicas, que son las de Santiago, Pedro, Juan, Judas, y el Apocalipsis, que entra como profeta. Bueno, eso es para que ustedes se hagan una idea, y está dividido claramente ahí: Antigua Alianza, Nueva Alianza. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Sí, licenciada, Sí, gracias. licenciada. Luego ya nos dimos cuenta que el proceso de composición ha sido diverso. Han habido muchísimos autores en cada libro, no en un solo libro. Aunque se llame Mateo, pues no lo escribió Mateo. Aunque se llame Lucas, no lo escribió Lucas. Lo escribió una comunidad, fueron recopilación de tradiciones orales, ya lo vimos. Entonces hay diversos autores en un mismo libro, unidos en una misma línea de pensamiento y tradición, que es la historia de la salvación.
Ya en los videitos ustedes vieron todo el proceso para pasar esas tradiciones orales a escritas, ¿verdad? Así es que aquí no vamos a detenernos. Primero, pues se transmitió oralmente, poco a poco se fue poniendo por escrito y a veces este mismo acontecimiento es contado varias veces de diferente manera. O sea que, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en algún lugar que Judas, por ejemplo, se colgó de un árbol, pero en otro lado van a encontrar que no se colgó. En Hechos de los Apóstoles, pues parece que se tuvo un accidente y realmente como que se cae en un barranco. Hay que leerlo en Hechos de los Apóstoles. La pregunta errónea sería, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo fue que se murió? Pues es que ya volvemos a decir que no estamos aquí dando un informe, ¿verdad? Ni una noticia. El hecho es que se murió y se murió trágicamente. Ese es el hecho. Entonces, igual que lo que vimos con Génesis 1 y Génesis 2, ¿cuál es la verdad de los dos? Pues es que no estamos dando ningún informe histórico, ningún avance. Entonces, el hecho es que Dios lo creó todo y cada quien lo reflexiona de forma diferente, pero Él es el creador de todo. Entonces, las fechas de composición, miren ustedes, cuándo se pone por escrito, siglo X al I antes de Cristo, o sea que ya han pasado muchos siglos, eso es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, o sea, lo que vemos evangelios y todo, 50, pero fíjense que 50 no es los evangelios. La primera carta de Pablo, o sea, Pablo escribe primero que los evangelios. O sea, cuando Pablo escribe las cartas y forma comunidades, no hay escritos evangelios. Entonces, hay que notar eso. ¿Y por qué decir todas esas cosas? Para no leer literalmente lo que está escrito ahí. ¿Por qué? El anuncio del carisma, o sea, es lo que está haciendo Pablo en las comunidades, anunciar a ese Cristo muerto y resucitado, y que Él es el primer testigo porque se le apareció a Él. Entonces, es toda una interpretación. Y a estos que lo escriben se llaman agiógrafos o escritores sagrados. Entonces los autores, Dios y el hombre. Luego ya saben ustedes que hay muchas lenguas, o sea, idiomas, ¿verdad? Y hay lenguaje. O sea, una cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. El idioma es, pues ahí van a ver ustedes que se ha escrito en hebreo, sobre todo los libros del Antiguo Testamento, en arameo, que es la lengua que hablaba, el idioma que hablaba Jesús, y algunas partes de Esdras y Daniel están escritas en arameo, y casi todo el Antiguo Testamento en hebreo. Y luego todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y sabiduría, primera y segunda de Macabeos, parte de Esther, Daniel y todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego, ¿verdad? Algunos libros que están escritos del Antiguo Testamento en griego los tiene el Talmud, no lo tiene la Torá, ¿verdad? Sino que ya reflexiones posteriores. Entonces, hay distintas versiones antiguas de la Biblia, ¿verdad? La de los 70, que se llama de los 70 porque fue entre el siglo 3 y 2 antes de Cristo, que la escritura existía solo en el hebreo, ¿verdad? Porque ese es el idioma judío. Pero algunos autores judíos, porque acuérdense ustedes que los judíos se fueron fuera de Palestina, ¿verdad? Por exilios, por invasiones, y entonces se llaman judíos de la diáspora. Estos entonces tuvieron que traducir la escritura al griego, porque los imperios antes de que Roma dominara
toda la parte europea de Asia y de África, antes de Roma habían sido invasores Alejandro el Magno con los griegos, ¿verdad? Y antes de ellos habían sido los persas, y antes de los persas habían sido los babilonios, y antes de los babilonios los asirios y los sirios. Entonces tenemos todo es un lugar de paso, y entonces el territorio de Palestina, y ustedes encuentran que hasta el día de hoy hay guerras por ese territorio. Estas traducciones de los 70, después, ya con el Nuevo Testamento, fueron traducidos en el siglo IV después de Cristo por San Jerónimo al latín, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces a eso se le llamó la Vulgata, porque tenía el idioma del vulgo, o sea, del pueblo. Entonces, es importante darse cuenta de eso, ¿verdad? ¿Sí, Rita? Yo tengo una pregunta, licenciada. Yo estaba Bien. leyendo, pero eso fue en Profetas, pero me llamó la atención que decía el Tanaj. Es un Sí, escrito hebreo. o hebreo, no sé, pero ¿qué es? ¿Qué es el Tanaj? No sé. Pues son las traducciones que se van teniendo porque, por ejemplo, el Talmud va teniendo traducciones en griego, el Tanaj es solamente la Torá, que ya se va teniendo en otro idioma, ya no va haciendo en rollos, sino va haciendo en cuadernos. Eso lo tienen ustedes en los videitos. Todas Ok, esas gracias. explicaciones están en los videitos, de por cómo van desarrollándose esas traducciones y cómo nos van llegando a nosotros de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, ¿sí, Carolina? Ligda, aquí es donde aparece, digamos, la Biblia que usan las personas no católicas, las que tienen menos cantidad de libros. Sí, porque no aceptan los 7 libros que están en griego, sino que quieren la traducción únicamente judía, o sea, en hebreo, ¿verdad? La Sí, original, por decir así. No aceptan esa traducción de los 70, por decir así. No las aceptan. Entonces, son los deuterocanónicos, que algunas Biblias de movimientos de protesta sí las tienen, pero les llaman deuterocanónicos. O sea que fueron, según ellos, entraron al canon después de cuando ya se había llegado a un consenso de cuáles eran los libros inspirados y revelados. Eso lo vamos a ver en la otra sesión, ¿verdad? ok. Ahora lo que estamos viendo es el manejo de la Biblia y solo estamos haciendo mención de todo lo que existe. Y las traducciones modernas, pues ya, por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala la tenemos en casi todos los idiomas maya, quiché, y hay muchos dialectos que también ya tienen la Biblia, o sea, se han traducido. Ojo con eso porque hay que darse cuenta que no todas las palabras originales del griego pueden tener una traducción exacta a nuestro idioma actual. Incluso hay palabras que no existen en el idioma griego y que existen en nosotros. Y eso pasa en muchos idiomas, ¿verdad? El ejemplo es Jehová, por ejemplo. Jehová es una traducción del hebreo al alemán. ¿Por qué? Porque la Y en alemán se escribe, no hay Y, sino que el sonido de la Y de Yahvé es J. Entonces, Yahvé era un tetagrama sagrado que no tenía consonantes en el original. La tradición yavista era 4 letras sagradas, tetagrama sagrado. Las personas solo lo miraban y sabían que se referían a Dios. Estaba en hebreo original, primitivo.
Pero luego tuvo un proceso, porque ustedes se dan cuenta que también los idiomas se van desarrollando, van evolucionando, y el hebreo tuvo vocales. Y cuando tuvo vocales, pues ya sonó Yahvé. Pero cuando se traduce, pues, por ejemplo, San Jerónimo lo traduce bien, pero luego cuando ya de la Vulgata se traduce a latín, no existe la Y en el alemán. Entonces, el sonido de la Y es J. Entonces, está Jehová. O sea, entonces es la misma palabra, pero traducida, ¿verdad? Entonces, cuando ya salen los testigos de Jehová, pues ellos ya entendieron, ellos piensan que eso es lo original, original. Claro que eso es lo original, original de la traducción alemana, pero no de la hebrea. ¿Sí captan lo que estoy diciendo? Sí, licenciada. Ok. Bueno, entonces, por eso, ahí es donde incurren los problemas de interpretación, ¿verdad? Cuando le damos un literalismo al texto que no lo tiene, porque ya ven ustedes todo el proceso que ha tenido a lo largo de los siglos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso muy bien cuando se lee la escritura. Permítame un momentito. Ok, entonces, el tema de la inspiración. Entran al canon todos los textos inspirados y revelados por Dios. Pero ¿cómo entendemos nosotros la inspiración? Pues es la luz y fuerza del Espíritu que Dios comunica a los autores para que pongan por escrito todo y solo aquello que Él quiere. Ojo con eso, porque al ponerse por escrito, todos los agiógrafos tienen que ser inspirados y todos los escribas, o sea, los que traducen un rollo al otro, pero, ahí ustedes en los videitos ven ustedes la dificultad de la tinta, la dificultad de las palabras, la dificultad de las traducciones, la dificultad del material. Entonces, sí está inspirado por Dios con lo que Él quiere transmitir, pero en relación al mensaje, no al género literario. Fíjense, ayer, si fueron a misa ayer o no fueron. Mire, contésteme porque aquí se va la luz y se queda esto trabado y yo no puedo seguir si ustedes no van avanzando Sí, conmigo. licenciada. Ah, Sí, bueno. sí. ¿Cuál fue la primera lectura? De Abraham, Oh, ¿pero qué pasó con Abraham? cuando se le pide a Abraham sacrificar a su Sacrificar a hijo su Isaac. hijo. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta y leen literalmente sin la nota de pie de página de ese texto, ¿qué es lo que ustedes, con qué se quedan ustedes en esa lectura? ¿Con qué se quedan? Alguien llegó a su casa y después de que fue a misa y oyó esa lectura y oyó la homilía y oyó lo que dijo el sacerdote, fue a su casa a ver la nota de pie de página que decía ese texto. ¿O cómo se quedaron ustedes con esa lectura? ¿Aló? Literalmente se podría decir, licenciada, que es el sacrificio que le pide Dios a Abraham de ofrecer a su hijo, ¿verdad? A su único hijo. Y el sacrificio. usted piensa literalmente, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Eso fue lo que le quedó a usted literalmente? Pues interpretando ya la forma en la que se puede decir, definitivamente entendería yo que humanamente pues no es, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? O sea, ¿quién sería capaz de hacer ese tipo de sacrificio? Es complicado que alguien humanamente lo pueda hacer.
Pero yo pienso que literalmente puede ser que le pedían que estaba puesto a prueba la fidelidad de Abraham para Dios. ¿Y usted cree que Dios tiene necesidad de pedir, de poner a prueba algo de nosotros? ¿No lo sabrá Dios todo? Además, eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos, porque ya vimos quién era Abraham. Ya vimos eso. Pero acuérdense una cosa, estamos estudiando Sagrada Escritura. Entonces ustedes realmente tendrían que tener un interés de llevar el hilo en las lecturas, por lo menos dominicales. Hemos dicho que Dios no se contradice, que Dios no cambia de opinión, que hay formas literarias y maneras muy antiguas de interpretar y de transmitir el mensaje. Eso ya lo dijimos. Y dijimos que cuando se trata de una tradición oral muy primitiva, se utilizan formas humanas para transmitir una realidad. Pero como nosotros no somos judíos ni estamos empezando, nosotros ya conocemos la revelación de Jesús. Y nosotros ya sabemos que Dios ni se desdice ni cambia de opinión. Dios le había prometido a Abraham, que era un pagano, le había prometido tener un hijo de Sara. O sea, Dios no le puede pedir que le sacrifique el hijo que él le prometió para probarle si éste tenía fe o no. ¿Dios puede hacer eso? ¿Dios puede hacer eso? Sí, Dios nos prueba. Dios no puede probarnos. ¿Cómo nos va a probar si Él nos conoce todos? Él nos creó. ¿Quién de ustedes, dice Jesús, siendo humanos, le dan una serpiente o una piedra a su hijo para probarlo? Si ustedes siendo malos, dice Jesús, dan a sus hijos cosas buenas, ¿cómo el Padre va a ser algo así? O Santiago, que dice más adelante, que nadie diga que Dios prueba, porque Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Pero, ¿saben por qué están así? Porque no les ha interesado el curso. No han ido a buscar a la nota de pie de página qué es lo que realmente dice. Pero hemos dicho que los temas, hemos dicho cosas muy claras de Dios. Dios no se desdice, o sea, no dice hoy una cosa y mañana otra, no puede. Dios es Dios, Dios no cambia de opinión. Eso lo pusimos cuando vimos el hecho de que, y le pesó a Dios haber creado al mundo y mandó el diluvio. Dijimos que eso no se podía, que Dios no puede haberse cansado porque vio que el hombre era puro mal desde niño. Dijimos que eso era una forma de lenguaje primitivo, pero que hay que leer las notas de pie de página para entender el texto. Dios no tiene necesidad de probarlo. Dios es omnipotente, es sapiencial, todo lo sabe, todo lo conoce. El Salmo dice eso. Si voy a un abismo, tú me conoces y me miras. Si voy al fondo del mar, tú me conoces. Tú sabes cuando yo me levanto, cuando yo, antes de que mi palabra salga a la boca, tú la conoces. No tiene necesidad de probarnos. Dios es Dios. Entonces, ojo con eso, que estamos estudiando Sagrada Escritura. Entonces, hay que ver realmente si cabe la palabra prueba, es algo que yo me voy a dar cuenta cómo es mi fe, pero eso no es que Dios necesite darse cuenta. La que se va a dar cuenta soy yo. Si yo en un momento de angustia, pues ya ni siquiera puedo alabar ni agradecer ni nada porque es mayor mi angustia que todo, bueno, pues ahí ya me doy cuenta yo que mi fe pues, está muy mal. Porque tendré confianza en el trabajo, en el dinero, en el amigo, en el marido, o en la mujer, pero en Dios.
Entonces, yo me podré dar cuenta yo de cómo está mi fe. Y entonces esa sería una circunstancia, es un termómetro para mí. Entonces, desde esa perspectiva se podría decir, bueno, si Dios permite que tenga esta circunstancia, y esta circunstancia es para que yo me dé cuenta cómo está calibrada mi fe. O sea, siempre es Dios el protagonista, pero no decir que Dios le va a pedir a Abraham directamente, mata a tu hijo para que luego yo voy a ver cómo actúas. Y mientras tanto ya estoy esperando a ver qué vas a hacer. Eso no se puede. Dios no es así. Dejaría de ser Dios y dejaría de ser amor. ¿Y para qué vamos a misa, pues? Porque ¿qué nos queda de esa lectura? Palabra de Dios al final. No, dijimos desde el principio que los temas es la misericordia y compasión de Dios. Dijimos desde el principio que Abraham era de Ur de Caldea, un pagano, y una costumbre pagana era sacrificar al primer hijo. O sea, Abraham sabía que tenía que sacrificar al primer hijo porque lo hacía en su cultura. Pero Dios no permitió eso. Cuando Abraham lo iba a hacer, Dios intervino y le dio un macho cabrío para que lo sacrificara. Ese es el tema. Misericordia de Dios, compasión de Dios ante nuestra ignorancia y su presencia salvífica. Pero eso no me lo estoy inventando yo, está en la nota de pie de página de la Biblia. Si yo me intereso en el tema, pero como yo creo que eso yo ya lo sé, entonces los vivo repitiendo y no es así. Por eso estamos estudiando Sagrada Escritura. Entonces, den cuenta ustedes que a esto se le llama inspiración y hay que tomarlo en serio realmente. Luego, lo que hablábamos anteriormente que preguntaba uno de ustedes hace un momentito, era el canon, lo que entra en el canon que es inspirado. Entonces, el conjunto de libros admitidos y reconocidos por la Iglesia como inspirados. Entonces, fíjense, aquí habla muy bien canon largo o alejandrino, que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento. Este es el canon que tenemos nosotros, los católicos, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y este se llama canon alejandrino. Y el canon palestinense, o sea, el judío, el de Palestina, que tiene solo 39 libros. Entonces, cuando decimos que los protestantes quisieron pues ser muy apegados a lo original, como hoy también cuando la gente dice, no, es que lo original, eso es lo que vale. Pues entonces ellos hicieron eso, pero se equivocaron. Se equivocaron porque nosotros hemos dicho también desde el principio que quien interpreta es el magisterio, en el caso del catolicismo. Ahora en el caso del judaísmo, pues eran los rabinos, ¿verdad? El sumo sacerdote, el Sanedrín. Entonces, ellos tenían este canon corto, pero las generaciones van cambiando, van pasando de un momento a otro, y lo que en un momento se celebraba como algo de una estación, por decir así, un cambio de estación, como era la Pascua y como era el Pentecostés, que era una fiesta estacionaria. La Pascua iban de paso los nómadas, las tribus, eran pastoras, buscaban un lugar donde pasar la noche. Cuando se iban a quedar un tiempo un poco más largo, pues ellos degollaban un pequeño, el corderito más tierno, lo ofrecían a la divinidad, la sangre la esparcían para que los protegiera de todos los peligros que habían ahí en el lugar donde se quedaban, porque se quedaban en lugares descampados, ¿verdad? Y entonces, luego ellos una parte la ofrecían como holocausto a la divinidad y la otra parte la comían. Así empezó la práctica del pasaj, de paso. Pascua quiere decir estamos de paso.
Empezó como fiesta estacionaria, como celebración de estación de situación que se vivía. Luego cambió con la salida de Egipto. Se le dio otro enfoque porque fue pues el tema que también estamos leyendo en todos estos días, la salida. Quien va a misa hoy pues se dio cuenta que hoy se trataba de eso, ¿verdad? El paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Y yo les preguntaba a ustedes en una de las preguntas que hacía y les dije que volvieran a revisar en notas de pie de página qué eran las plagas, porque eso no lo contestaron bien en el trabajo. Entonces, porque yo quiero que lo contesten desde las notas de pie de página, no desde lo que ustedes han aprendido, sino por eso estamos haciendo este estudio, ¿verdad? Pero no se los digo yo, sino que ustedes tienen que buscarlo en la nota de pie de página, para que vean que está eso en la Biblia y no después van a decir, es que la que nos está enseñando nos dice cosas tan raras que nosotros no sé, o ya no voy a seguir estudiando porque lo que ahí dicen no es raro, porque no, por eso vayan a su Biblia. Por eso yo les puse una Biblia en el portal y se las di también en el chat y la tienen virtual y si no, una de estudio física para que ustedes busquen eso y realmente vayan caminando con el estudio que estamos teniendo. Y luego, entonces, este canon corto, pues no tiene solo los libros en hebreo, no tiene los griegos. Y eso es lo que tienen los protestantes. Pero no se dan cuenta que todos esos cambios se van teniendo y van entrando entonces a otra escritura diferente que se va a llamar el Talmud. Porque ahí ya cuando llegan a la tierra que Dios les ha prometido, ya se vuelve una institución. Lo explicamos con los 10 mandamientos. Dijimos, son 10 palabras el decálogo, pero se vuelven 10 leyes ya en el Levítico como una ley cuando se vuelve una institución. Y después no solo son 10 leyes, sino 613, porque ¿qué pasa si yo no mato al otro, solo le quito un brazo, si me quito un ojo, qué hago? Es que todos esos se llaman la casuística de cada elemento. ¿Qué pasa si me robó? Es lo mismo si me roba un pollo que si me roba una vaca. O sea, entonces, según el caso, se va desarrollando la ley. Ese es el libro de Levíticos. Entonces ya no son 10 leyes, son 600 tantas. Por eso cuando a Jesús le preguntan, mira, ¿quién es el prójimo? Ese es en Lucas, ¿verdad? El samaritano. Jesús contesta con una parábola. ¿Quién crees tú que es el prójimo? ¿Verdad? Porque habían muchas normas. ¿Quién es el prójimo? ¿Es prójimo el que me viene a robar? Bueno, entonces todo eso se llaman casos y se va desarrollando en el libro de Levíticos. Pero originalmente la fuente de esas leyes es el decálogo, las 10 palabras. Entonces hay que entender el proceso que va teniendo primero la tradición oral, después el tema nómada, después la salida de Egipto, la entrada en la tierra, se quedan estacionarios y se empiezan a tener pues instituciones. Y a esas instituciones pues van a tener distintos lineamientos. Entonces, en eso, pues nosotros cuando celebramos la Eucaristía, pues estamos celebrando la Cena del Señor. Y es entonces, ¿por qué los protestantes no la celebran? ¿Y por qué no dicen que no es un signo o un sacramento? Pues porque dice que lo inventa la iglesia. Bueno, pues el magisterio de la iglesia es el que va a ir actualizando todo eso para nuestra salvación, para la adoración de Dios, si entendemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la verdad que encontramos en los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Ahora,
Si en Génesis 1 yo me quedo que Dios creó todo en 7 días, porque ahí dice, escrito, ahí dice que fueron 7 días, pero yo no leí la nota de pie de página que dice que es una tradición sacerdotal, que es un himno litúrgico. Y yo entonces digo, pues aquí como dice la Biblia que en 7 días, ahí dice, porque yo aprendí que no hay error, que es fiel, que, no, que Dios así lo hizo. Entonces dice, ese es el problema que hay con los jóvenes, cuando los jóvenes dicen, no, no fue así. Y entonces ya por uno no tener esa mente amplia de leer las notas de pie de página que explican con claridad que es un himno litúrgico, que es un himno sacerdotal, que está reflexionando del poder creador de Dios, del amor, cómo se da en su creación, cómo su palabra es dinámica, es efectiva, cómo dialoga, cómo pone al hombre cuando ya ha creado todo absolutamente y bueno, ahí está plasmado su amor, su entrega, su dinamismo, su palabra, que dice y se hace. Pues eso, si es litúrgico, es lo mismo que pasa en la misa, porque en la misa el sacerdote eleva la plegaria al Padre y le dice que envíe el Espíritu y que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso no es magia, no lo hace el sacerdote, es Dios quien responde a nuestra plegaria y eso se realiza. Entonces, eso es una expresión litúrgica. Yo debo de ir entendiendo cada una de esas fases y las notas de pie de página lo explican. Entonces, el error no está en el género literario, porque el género literario, dijimos, es un ropaje del mensaje. Ahora, si yo me quedo en el ropaje y no entro al mensaje, pues entonces tengo muchas malas interpretaciones. ¿Cómo vamos? ¿Vamos o no vamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Están todavía por ahí o ya no? Vamos bien, licenciada. Y estamos, lo que pasa que es para mí tanta información así que me deja toda... Pero es que esta información ya la dimos. Yo ahorita estoy haciendo un repaso. No, de hecho, licenciada, usted tiene toda la razón. A lo que yo me refiero es que en mi manera de conducirme, de ser en mi persona, todo este proceso, lo quiero digerir. Entonces, a mí sí me toma tiempo. Yo me pongo a leer pie de página y yo siento que avanzo bien poco. Entonces, pero no significa que no sea, de hecho, es tan relevante para mí. Cuando usted dice, mi cerebro no para, o sea, va de procesar, y cuando usted nos pregunta si todo está bien, o sea, yo de todas maneras estoy atentamente escuchando y todo para mí es tan interesante y apasionante hasta cierto punto, entonces yo estoy bien, o sea, lo que usted diga, yo voy a estar así, atenta. Y cuando tengo mis espacios, pues yo continúo con la lectura y haciendo, pero sí yo siento que yo voy despacio porque lo voy digiriendo así. Tal vez hay gente que puede digerir más rápido, pero yo sí voy despacio, pero muy bien, gracias, muy bien todo lo que nos está dando. Muchas gracias, de verdad. No, de nada, Carolina, ese es el curso. Y ahorita lo que estoy haciendo es un repaso para manejar la Biblia, pero sí tengo que hacer mucho énfasis porque no quiero que se me duerman solo con la clase, sino que realmente quiero que vayan avanzando, leyendo, preguntando y por lo menos si no tienen tanto tiempo, por lo menos que lo hagan con las lecturas del domingo. ¿Sí, Luis Enrique? Sí, licenciada, buenas noches. Sí, como decía la compañera, ¿verdad? O sea, creo que hemos tenido, en mi caso, pues yo he tenido poco realmente contacto con alguien que me explique realmente cómo es que podemos ir manejando la Sagrada Escritura. Y entonces a veces, como bien dice la compañera, pues aperturar la mente a lo que posiblemente tuvimos de enseñanza en lo poco que hemos recorrido del tema bíblico, pues eso de alguna manera nos está abriendo usted ahorita la mente a efecto de no ser literarios, no ser taxativos, ciertamente, con lo que la Sagrada Escritura indica, ¿verdad? Sino que
hay que saber interpretar, hay que saber manejarla y hay que pues tomar en cuenta como Biblias de estudio para efectos de poder interpretar qué es lo que nos está queriendo decir el Sagrado Escritor, ¿verdad? En ese sentido, en cada uno de los capítulos o cada una de las historias que se cuentan acá en la Biblia. Entonces, no es no poner atención, sino que es como bien dice la compañera, pues estamos tratando de ir manejándola y que de alguna manera eso también podamos nosotros tener un fundamento a la hora de que tengamos que pues enfrentar algunas situaciones en las que puedan poner incluso a prueba nuestra fe, ¿verdad? Sobre qué es lo que dice realmente la Sagrada Escritura y cómo debemos de interpretar. Pero gracias por toda la enseñanza y de verdad que nos está aperturando la mente. Gracias, Lina. No, de nada, Luis Enrique. Lo que pasa es que esto solo es un repaso. Yo doy por hecho que esto ya lo entendieron, porque en cada sesión yo pregunto si tienen dudas y entonces yo solo ahorita estoy haciendo un repaso. De esto ya lo vimos. Entonces, pero ustedes dicen eso que es lento, pero yo lo que veo es otra parte, que no están leyendo, que no están viendo los videos, que no están, que se están quedando solo con la clase del lunes. Y entonces eso sí me preocupa, porque yo les digo, ya vamos, ya el trimestre se va a acabar. Es después de la Semana Santa, en abril se acaba. Entonces tenemos 5 clases más y ya se acabó Introducción a la Sagrada Escritura. Y esto les sirve de fundamento para todo lo que están estudiando ustedes, Pentateuco y todo lo demás, porque esta es la base, ¿comprenden? Entonces a mí me interesa que ustedes realmente vayan remachando lo que se ve. Fíjense que yo incluso les mando la grabación al chat que abrieron, pero el padre no le gusta eso y todavía lo mando al portal para los que por X, porque hoy tengo 18 y son 22, ahorita ya hay 19. Bueno, pero conmigo hay 18, 19, 20, 21, 22, faltan 3. Entonces yo trato de que ustedes aprovechen lo que ustedes han iniciado, que lo perseveren, que verdaderamente, cuando dicen que se apasionen, pero está bien apasionarse, pero eso significa interesarse, leer, buscar, ver los videos. Fíjense que incluso estoy pensando si la clase dentro de 8 días, en lugar de darle más información, porque veo que no tienen como mucho tiempo y yo entiendo que no tengan porque trabajan y todo lo demás, pero también se corre el riesgo que si yo les digo, miren, traten de ver los videos la semana entrante en una clase asincrónica. Yo les dejo ese trabajo, vean los videos, saquen sus conclusiones y la próxima clase tenemos todo lo que ustedes tengan como dudas, preguntas. ¿Pero irán a hacer eso? ¿Irán a dedicar ese periodo para ver los videos, para tomar nota, o lo van a ocupar en otra cosa, ¿verdad? Entonces, esos son los temas para ir realmente que ustedes tengan ese proceso de aprendizaje de lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Todo es para que ustedes verdaderamente lo que ustedes entraron a este camino de conocer la escritura, pues de frutos, pero no se puede solo con la clase de lunes, porque esto ya lo vimos. Entonces, solo estoy haciendo un repaso, ¿verdad? Y ya lo hemos visto incluso con textos que ustedes han leído y se les ha explicado. Entonces, y ya está grabado, y ya se les ha pasado. Entonces, ahí hay algo que no está caminando bien. ¿Sí, Rita? Licenciada, yo tengo una duda. Yo cuando en la primera semana que tuvimos la clase, yo leí el inicio de mi Biblia. Y a mí me quedó una duda que tal vez hasta ahorita voy a poderle preguntar. En la parte de los laterales de la Biblia, o sea, de todas las páginas, por ejemplo, mi Biblia tiene como un cheque, tiene una flecha, tiene 2 palitos, y tiene, por ejemplo, o sea, yo sé que se refiere a unas citas bíblicas, pero no sé qué significan
las flechas, un palito, o sea, como, ay, ¿cómo se le diría Ya eso? le comprendí, Rita. Se llaman concordancias. Significa que cuando usted está leyendo un pasaje, es el que esté leyendo, usted tiene que ir a esa cita que le está diciendo, porque es para que usted entienda algo que ya está dicho anteriormente y que ahora se está cumpliendo o que ahora cambió de idea. Depende al libro que la envíe. Por ejemplo, hace poquito, bueno, no hace poquito, sino que otro curso que yo estaba dando y que estoy dando también de Sagrada Escritura, está la muerte de Moisés. Y el texto literalmente dice, ¿verdad? En números, está en números, no está en Éxodo. Pero números la tira a Éxodo y o no es que la tire, ¿verdad? Le da la cita, de esas se llaman concordancias. Entonces, quiere decir que ese texto usted lo va a entender mejor si lee la nota de pie de página, y en la nota de pie de página también hay citas, pero las citas que están ahí no se llaman concordancias, sino que la mandan a otras citas para que usted comprenda completamente desde distintas perspectivas históricas y culturales el texto. Entonces, por ejemplo, cuando está leyendo el Nuevo Testamento y está leyendo, supóngase, las bienaventuranzas, por ejemplo, pues usted va a tener una concordancia solo con Mateo. No va a haber ni con Marcos ni con Juan. Eso significa que solo Mateo tiene las bienaventuranzas. No la tiene ni Marcos ni la tiene Juan. Pero luego van a haber otros pasajes donde le va a poner la concordancia. Si está usted leyendo, por ejemplo, Marcos, pues la va a llevar también a Lucas, también a Mateo y de pronto de repente también a Juan. Eso quiere decir que sobre todo eso va a pasar en el relato de la crucifixión y muerte de Jesús, que está en los 4 relatos. Entonces, es para que usted lo lea y lo vaya comparando y vaya entendiendo toda la trama que se está desarrollando. Y puede que ese mismo relato la mande a Isaías para que usted vea que eso ya había sido una profecía en Isaías, y la puede mandar a Jeremías. En fin, se llaman concordancias. Y es para eso, Gracias, licenciada. para comprender lo que estamos leyendo. Ok, Bueno, gracias. vamos a continuar. Entonces, piénsenlo, si quieren el periodo asincrónico de la semana entrante, para ustedes ir manipulando la escritura, si no tienen tiempo, y ir sacando preguntas para trabajar como un taller de preguntas. Eso se llaman cursos sincrónicos y asincrónicos. Asincrónicos es que ustedes piden al maestro que, mire, nosotros por X y Y no podemos y queremos entender todo lo que hemos visto hasta hoy. Hacemos un paro, vemos todo el material recibido con el texto, con los videos, con todo. Hacemos todo un cuadro, un mapa, y ese sería el trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿A ustedes les parece es una buena idea para ir captando lo que hasta ahorita hemos visto? ¿O piensan que perderían el tiempo? Bueno, ahí lo piensan y me lo escriben en el chat. ¿Qué piensan ustedes? Gracias, licenciada. Okay. Entonces, para este análisis de los textos, nosotros utilizamos esto también, ya un poquito se dijo y está en los videos, la hermenéutica o interpretación. La hermenéutica es una ciencia que estudia los textos, la literatura, es una ciencia literaria y le da las normas para que usted analice un texto. Entonces, por ejemplo, la hermenéutica es una ciencia completa y le va dando, por ejemplo, la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Que usted tiene que entrar a un versículo y analizarlo desde la cultura, desde la historia, desde la literatura, desde la sociedad, es decir, todo. Y entonces
desde la tradición oral y entonces sacar el extracto de ese versículo. Entonces, esta es una ciencia y esa ciencia da las reglas para interpretar el texto. Ustedes no tienen que hacer eso. Eso ya está en la nota de pie de página. ¿Me comprenden? Cuando yo les mando a leer las notas de pie de página es porque el magisterio de la iglesia ya hizo ese trabajo. Ustedes solo tienen que leerlo. ¿Captan? Ya el magisterio ya utilizó las reglas para interpretar el texto. En nuestro caso, el texto bíblico. Por eso hay que leer las notas de pie de página. Aunque la letra sea chiquita, hay que comprar una lupa y leerla. Entonces, la interpretación de la Biblia debe tener en cuenta 3 aspectos simultáneamente. La ciencia, recuerden que dijimos, es una ciencia bíblica, o sea, está utilizando herramientas humanas. La fe, porque nosotros, por ejemplo, si alguien me va a decir, ay, con lo que usted dijo de Abraham, yo ya perdí la fe. Bueno, pues no sé en qué tenía la fe, pues, porque la fe está puesta en Dios. Y un cuadro tan maravilloso como el de Abraham, donde él va a matar a su hijo y Dios le da un cordero, pues eso es que Dios tan misericordioso, compasivo, tierno, dulce, igual que lo presenta Jesús. Ahora, si porque el género literario o la tradición oral, que era muy primitiva, hace todo ese relato, porque fue oral primero y cuando se puso escrito, ¿por qué no se quitó eso cuando se escribió? Porque el escritor bíblico o el agiógrafo fue fiel a la tradición oral. Fue fiel, no quiso. Es más, lo vimos en el diluvio, cuando encuentra varias tradiciones del mismo tema, las junta, dijimos, las yuxtapone, las pone una encima de otra porque no quiere perder ningún elemento de la riqueza de esa tradición oral. Entonces, la fe es puesta en Dios, no en otros elementos. Acuérdense, el protagonista es Dios. Eso hay que entenderlo perfectamente. Y en el caso de Abraham, pues se dispone, le cree. Entonces es la fe, le cree a Dios. Pues ya vieron ustedes que la primera humanidad, el Adán, la Eva, no le creyeron, no quisieron, se retiraron, rechazaron. Ellos no querían depender de nadie, querían ser como dioses. También lo ven con Jesús. Jesús hace signos, hace milagros. Unos le creen, otros no. Otros hasta lo acusan de que lo hace en nombre de Belcebú. Entonces, ahí está el hecho, que la ciencia lo puede comprobar, pero la fe es la que tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, y la vida, que es lo que hemos dicho desde el principio del curso. Aquí, si no partimos de nuestra vida, no estamos haciendo nada. Porque si vamos a misa solo porque es una obligación o por ir y por ir, sin entender que si dice Dios habló y yo no le entendí lo que me dijo, pues entonces, ¿qué fuimos a hacer? Que yo voy a un encuentro y este personaje me habla y yo debo contestarle. De hecho, la oración es más escuchar a Dios que estar yo hablando y hablando y hablando y hablando. Es un diálogo, pero no es importante lo que yo tenga que decir, lo importante es lo que Dios me dice a mí, que es Dios el que me está hablando, pero yo le tengo que entender. Y luego, para entenderlo, tengo que asimilar. ¿Qué dijo en la transfiguración? Escúchenlo. Sí, pero si lo escucho es para entenderlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Esa es revelación, ese no es género literario, es Dios hablando. Escúchenlo. ¿Qué dice María? Hagan lo que él dice en las bodas de Caná. Esa es María hablando. Entonces, ahí no hay pierde de género literario, sino que estamos viendo realmente
el protagonismo de Dios y con una palabra tan sencilla, pues, escúchenlo, hagan lo que Él dice. Eso es todo. Pero eso hay que entenderlo para hacer lo que Él dice. Y para hacer lo que Él dice hay que escucharlo. Y para escucharlo hay que entenderlo. Y para entenderlo luego hay que disponerse, y ahí entra la fe, a hacerlo vida, a hacerlo carne, a hacerlo realmente algo concreto en la vida práctica. Porque no son ideas. Dijimos al principio del curso que ser cristiano no es una doctrina, no es una enseñanza, no es una filosofía, no es una buena decisión, es un encuentro con Cristo. Eso es. Y ese encuentro se realiza eucarísticamente, pues ahí, en la celebración. Bueno, entonces, la ciencia, porque ya vimos que la ciencia tiene que ver, porque ya hablamos de esto muchas veces. Se utiliza la literatura, se utiliza la historia, se utiliza la geografía, todas esas son ciencias. Ciencia geográfica, ciencia biológica, ciencia escrita. Entonces, la ciencia, porque es el hombre el que al final de cuentas lo ha puesto por escrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Pues el ser humano quiere que nosotros creamos en ese ser que ha entrado en la historia, que nos ama y que nos acompaña. Eso es lo que quiere. No quiere asustarnos, ni confundirnos, ni nada, pues, sino que quiere eso. Esa es la intención del autor humano. Entonces, pero el texto tiene palabras, tiene expresiones, tiene personas que intervienen, tiene lugares diferentes, y eso nosotros lo tenemos que entender. A veces nosotros tenemos que descubrir que en el texto alguien está narrando, alguien está narrando. Y el que está narrando, pues está contando. El narrador es alguien que está contando. ¿Pero qué está contando? Está contando el drama o lo que sea de los protagonistas, que ya dijimos que es Dios y el hombre. Pero no vamos a confundir en el drama la historia que está ahí sucediendo, sino que lo que tenemos que entrar es el mensaje. En los lugares, ya decían ustedes la vez pasada cuando preguntaban, y ahora cuando en la televisión salen que están buscando el arca de Noé, o sea, esos lugares son geográficos, existe el monte, pero el relato no es de ese tipo histórico para ir a buscar algo. No, no es así. Entonces, eso tiene que quedar claro y hay que ir a las notas de página para entenderlo. Entonces, el autor, ¿quién fue el que escribió y en qué época? Entonces, hay que entrar a esos elementos. La época, la cultura, la situación, la problemática que existía, la manera de pensar del ser de este personaje que está escribiendo y el género literario que ya hemos hablado mucho, mucho de eso. Y la fe, pues se necesita, porque es Dios. Entonces, Dios va a decir, Hebreos, nadie ha visto a Dios. Entonces me van a decir ustedes, mire, aquí dice Hebreos que nadie ha visto a Dios, y no que Moisés lo miraba, pues, sino que cuando entraba las veces. Hay toda una experiencia, nosotros tenemos que entender lo anterior. La época, las palabras, y eso está en las notas de pie de página, porque toda esa hermenéutica no la van a hacer ustedes, ya lo hicieron los biblistas, y por eso escribieron comentarios al pie de página de cada capítulo, para evitarles ese trabajo. Fíjense entonces que para una recta interpretación de esta línea de fe, no debemos perder de vista esos tres principios fundamentales. Unidad y contenido de toda la escritura. Ok, ahí hay una clave interesantísima. Si Dios es amor, entonces no me vengan que anda probando, que anda castigando, que anda vengándose, que
Tienen que entender que es un lenguaje que se utiliza desde la época, desde la costumbre, desde todo eso. Y quedarnos con la revelación que hace Jesús. Dios es amor. Entonces, hay unidad en todo el contenido. Todo, unidad y contenido desde el principio hasta el final. Dios nos ha creado por amor y ha intervenido en la historia por amor y ha dado o se ha encarnado en la historia por amor y nos ha redimido por amor, no por necesidad. Dios no necesita nosotros. Siempre le creamos, no le creamos, le adoremos, no le adoremos, Dios es Dios. Luego, analogía, o sea, hacer esas comparaciones de la fe. Es decir, iluminación que se hace desde un misterio a otro y eso se parte desde nuestra vida. Nosotros no podemos hacer analogía porque la tenemos que comparar con nuestra vida. Lo que le pasó a Moisés no es que me estén informando lo que le pasó a Moisés, a Josué, a Pablo. No, es que eso me pasa a mí. Entonces yo tengo que encontrar analógicamente, o sea, comparativamente, las situaciones que no van a ser exactamente la misma, pero que tienen similitudes. Y luego, la tradición viva de la iglesia, es lo que hablábamos anteriormente, es la que ha ido trabajando, interpretando, añadiendo, poniendo, pero no por quererlo hacer, por inventar, sino porque tiene como fundamento, pues, esta palabra revelada que tiene que llegar a todas las generaciones que vienen más adelante. Entonces, es importante, el magisterio de la iglesia ejerce el servicio de interpretación autoritativa de la escritura. Por eso es urgente leer las notas de pie de página. Esas notas de pie de página lo ha escrito el magisterio de la iglesia. Por eso hemos pedido Biblia católica y con notas de pie de página, porque ahí están las interpretaciones, los comentarios de los textos. Y la vida, porque si no partimos desde nuestra realidad, donde experimentamos a Dios, pues entonces todo se queda en el abstracto. La Biblia es palabra de Dios actual. Es palabra siempre. Dios nos está diciendo algo a nosotros, nos está iluminando, nos está cuestionando. ¿Pero qué? La vida misma. Entonces, en la Biblia encontraremos el espíritu y las grandes pautas de nuestra respuesta concreta ante las situaciones que se nos van presentando. Cada momento nosotros podemos ir encontrando una luz en nuestras situaciones, acordándose de algo que dice Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque si nosotros vamos a ver al Santísimo para que me dé un carro último modelo, pues entonces eso, pues ya sabrán ustedes cómo se llama, ¿verdad? Entonces, para que nuestra interpretación actualizada de la Biblia sea correcta, además de la ciencia y de la fe, debemos tener en cuenta a la comunidad que es guiada por el Espíritu Santo. Y dentro de esa comunidad a los más pobres y sencillos, a los marginados. Será desde esa perspectiva de los pobres, desde la solidaridad con ellos, donde podremos leer auténticamente el Evangelio. Entonces, pero como ya se fijan que siempre nosotros tenemos nuestras ocurrencias, ¿verdad? Dios dice que hay que solidarizarse con el necesitado, pero nosotros decimos no, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, pero ni le enseñamos a pescar ni le damos el pescado y entonces pues ahí queda perdida la propuesta, ¿verdad? Entonces, para el manejo de la Biblia, que es el tema, miren, hasta aquí vamos con el tema, pues tenemos que tomar en cuenta abreviaturas. Aquí, como esto queda grabado, ¿verdad? Y yo se los paso, ustedes pueden seguir viendo esto otra vez y otra vez. Las abreviaturas de los libros. Eso ya lo dijimos que se encuentra en el índice. ¿Okay? Las abreviaturas de su Biblia, ahí encuentran ustedes
en el índice, vean ustedes ahí, al lado del Antiguo Testamento está el nombre del libro y la abreviatura, ¿sí? Luego, el número del libro. Cuando hay varios libros con el mismo título, se pone un número. Por ejemplo, hay 2 libros de Samuel, entonces se pone un número 1 para primero Samuel y 2 para segundo Samuel. Por ejemplo, si dice solo Juan y no dice Evangelio, pues yo ya sé que es el Evangelio. Porque si es una carta, va a decir 1 Juan, 2 Juan o 3 Juan, que va a ser la carta. Luego, ustedes van viendo en su Biblia el número grande en negrita, va a ser pues el capítulo. ¿tá? Entonces son los trozos largos que se van dividiendo en cada libro y se indica con un número después de la sigla, o sea, después de la abreviatura hay un número grande, ese es el capítulo. ¿tá? Entonces, por ejemplo, ahí hay la abreviatura EX, significa Éxodo, y el 11 significa capítulo 11. Juan es la abreviatura de Juan, y 5 es el capítulo, es el Evangelio de Juan, capítulo 5. Luego los versículos. Los versículos son subdivisiones de los capítulos. Y eso ya también lo vimos un poco, ¿verdad? Cuando vimos Génesis 1, del versículo 1 al 2, 4a, ¿se acuerdan? Y de 2, 4b al 3, 24. Entonces, son subdivisiones que se escriben y se diferencian por signos de interrogación. Una coma va a dividir un capítulo de un versículo. Por ejemplo, Juan 5 es Evangelio de Juan, capítulo 5, la coma separa el versículo, es 8. Y en los libros de un solo capítulo, los números que se utilizan después de las siglas corresponden a los versículos. Es decir, por ejemplo, Judas solo tiene un capítulo. Entonces, los números solo van a pertenecer a ese capítulo, ¿verdad? No puede ser nada más. Y están todos estos signos que se van a utilizar en la escritura. La coma separa el capítulo y el versículo. Ya lo dijimos. Mateo, esa es la abreviatura, así lo encuentran ustedes. Mateo, punto, porque es una abreviatura, capítulo 4, versículo 2. Luego hay otro ejemplo que es el punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Génesis, punto, capítulo 3, versículo 19. Entonces, pero, si yo quiero poner, no, ahí dice capítulo 1, punto 9, no dice capítulo 19, dice Génesis capítulo 3, versículo 1, punto, versículo 9. Quiere decir que cuando yo voy a leer el capítulo 3 del Génesis, voy a leer solo el versículo 1 y luego me paso, porque hay un punto, y luego me paso al versículo 9. O sea, solo voy a leer el versículo 1 y el versículo 9. El punto y coma. Este va a separar citas, diferentes citas. Entonces, por ejemplo, Juan, esa es la abreviatura y la que encuentran ahí es Juan, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. El número que empieza es el capítulo 10, al punto que es el punto de la abreviatura. Luego va en Juan, ¿verdad? Capítulo 10, coma, que va a separar el capítulo del versículo. Y entonces el versículo va a ser 4. Entonces dice, Juan, capítulo 10, versículo 4. Hay un punto y coma, y entonces ahora me voy al capítulo 12, coma, versículo 9. Entonces, el punto y coma separa 2 citas diferentes, 2 capítulos diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen ustedes deletreado, el punto y coma. Luego está el guión, que es del al. Por ejemplo,
Juan. Otra vez, capítulo 7, separado por una coma, del versículo 4 al versículo 8. A diferencia del anterior, que solo tenía que leer el versículo 1 y el versículo 9, aquí dice al, o sea que tengo que leer el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Verdad? Entonces, del al. Luego tenemos siguiente, la S, ¿verdad? Siguiente, solo una. Por ejemplo, dice Lucas, la abreviación del Evangelio de Lucas. Capítulo 11, separado por una coma, el versículo 27 y siguiente. Quiere decir que voy a leer el 27 y el 28, que sigue. Pero a veces hay dos S. Entonces ahí son siguientes. O sea, puedo leer el 27, el 28, el 29, hasta que la idea me quede clara. Y luego este es confrontar. Es una abreviatura. Quiere decir, este versículo que estoy leyendo, lo puedes confrontar con otro versículo. O está en otro capítulo. O a veces lo encontramos, como dijimos anteriormente, en las concordancias. Esto es más o menos el trabajo de hoy, el resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy y el manejo de la Biblia. ¿Tienen idea si necesitan el tiempo libre de la clase para ponerse al día y dejarles unas citas para que ustedes, yo escribirlas así como están aquí escritas, así aquí, y ustedes poderlas, o al revés, yo ponérselas así en abreviatura y ustedes leerlas o escribirlas como se tendrían que leer? ¿Qué opinan? ¿Necesitan el tiempo? ¿Pueden hacerlo? ¿Cómo están? Díganme. Aprovechemos este tiempo porque ahorita ya van a tener su descanso y pasamos al otro tema. ¿No tienen opinión? Considero que si nos pone las citas y nosotros las No, eso sí lo interpretamos, voy a hacer. No, eso no es la pregunta. La pregunta es que si les dejo el lunes para que ustedes se pongan al día y de una vez les voy a poner el trabajo de las citas y se los paso al chat y se los pongo en el portal. Pero les dejaría el lunes para que ustedes trabajaran. O ustedes ya entendieron todo y podemos seguir avanzando. Creo que eso lo veríamos más tarde, licenciada, y lo vemos en el chat para que todos opinen. Va, entonces si uno de ustedes quiere hacer como esas preguntas que se hacen y que a cada quien vaya contestando si sí o si no, ¿sí? Con mucho gusto, licenciada. Gracias, Ubaldo. Entonces, pero sí se lo encargo que me lo manden hoy o mañana, ¿verdad? Porque tengo que organizar todo eso. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Sí, es que yo no he podido entrar al portal, por eso no estoy al día con los videos ni con los trabajos. Parece que hasta mañana, hasta ayer me mandaron el enlace, no tengo opción, por eso no he podido escuchar ningún video. Pero los Pero videos están yo, en el chat, ¿verdad? Porque yo mandé los videos al chat. O tampoco lo ok, tiene usted. ¿Ah? yo creo que sí algunos he visto, pero no he podido entrar al portal para estar No, bien. pero no importa que no haya entrado al portal, porque yo he mandado los videos, todos los videos, los primeros, y todos se han mandado al chat. Ok, Aunque usted no entonces voy tenga a el revisar. portal, usted, no sé, pues, si no los ha visto o qué. Pues solo vi uno, el del profeta Isaías, donde habla del capítulo 1. Y no pude encontrar los demás, pero no sé si alguien lo tuviera, ¿no? Pues, bueno, yo siquiera los Lo vuelvo a tendré. mandar hoy al chat ese, pero se Ok, le supone agradezco, licenciada. que... Para mí me gustaría que sigamos con las clases así,
y que nos pongamos al día. En mi caso, yo puedo ver todos los videos y hacer mis anotaciones y dar una, no sé qué dirán los demás. Gracias. Gracias, muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿No? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de la idea que sigamos con la clase el próximo lunes, licenciada, porque el contenido es bastante extenso y está muy bonito. No vaya a ser que uno se atenga, ¿verdad? Y en lugar de aprovechar el tiempo, no lo haga. Pero eso ya es tema de ustedes. Lo que pasa es que yo con mucho gusto sigo, pero es muy triste darse cuenta que uno va siguiendo con el tema, pero no van conmigo. Entonces, de balde sigue que se termine el trimestre y al final no se logró el objetivo. Que ustedes sepan por lo menos manejar la escritura. Ya si se les da un periodo para que ustedes lo trabajen y no lo hacen, pues entonces no sé yo cómo estamos trabajando, porque lo que pasa es que se trata de que todos tengamos la misma sintonía para ir avanzando juntos. Pero bueno, ustedes dirán, yo la verdad es que yo les doy el contenido, pero me quedo sintiéndome defraudada, se los digo con sinceridad, porque hoy era solo un repaso, esto ya todo lo habíamos visto, solo era para que lo único nuevo era estas dos últimas, estas últimas presentaciones, la de las citas, el manejo de la Biblia, y ahí todo lo demás ya se había dicho, y está en los videos, y les tengo que mandar más videos, pero me tienen detenida porque no miro yo que avancen. Tengo que mandarles más videos, incluso ahorita tengo que entrar con géneros literarios y todo eso, y tengo videos para eso, pero no los miran, no sé qué está pasando. Y sí me siento un poquito defraudada, se los digo con honestidad. Yo me voy a poner al día con los videos, licenciada, y para la próxima clase le damos. Bueno, yo en esta clase les voy a pasar, yo no sé qué van a decidir ustedes, de todas maneras, yo voy a pasar 2 videos que son largos. Y va a ser parte de la clase de la siguiente, porque el otro tema ya es inspiración, revelación y todo eso, son ya temas, ya no exactamente, ya son temas más teóricos, inerrancia y verdad en la Biblia, esos ya son temas más teóricos que yo se los voy a mandar con video. Entonces, ya, bueno, si ustedes lo ven o no lo ven, pues ya ustedes sabrán, ¿verdad? Pero ya les digo que vamos a la mitad del curso. Así es que, si no tienen más, yo creo que en un segundo, yo ya había puesto aquí mi alarma, yo creo que ahorita va a sonar, ¿verdad? Porque es a las 1:30, creo yo, no sé. Yo la puse para que hace 8 días me sonó. Espero que hoy me suene también. Aquí la tengo. Ah, no, son 7:35. Nos faltan 5 minutos por si tienen dudas, preguntas o algo. 5 minutos nos quedan. Si no, lo dejamos aquí y entramos 5 minutos antes con Profetas. ¿Les parece? Me parece, licenciada, así aprovechamos el tiempo en Profetas. Sí, está bien, licenciada, por favor. Ok. De acuerdo, gracias.